Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes a la hora que lo vean, chicos. Aquí estamos otra vez con los videos de esta semana. Ya sabemos que en este video vamos a trabajar historia y geografía, ¿verdad? Pues ahora les voy a compartir las diapositivas para poder entender el tema que vamos a trabajar. ¿Recuerdan ustedes los temas que hemos trabajado en geografía estas 2 últimas semanas? ¿No? Pues bien, acuérdense un poquito de qué era lo que hemos estado trabajando. Ese tema que vamos a trabajar tiene relación con lo que hemos estado realizando en las últimas semanas. Vamos a hablar de cómo vivimos aquí y cómo vivimos allá. Eso quiere decir que vamos a analizar cómo vivimos los mexicanos y cómo viven los de otros países. Vamos a dar inicio. El tema es cómo vivimos aquí y cómo viven allá. La calidad de vida, chicos, dice que a pesar que en el mundo hay grandes avances tecnológicos en las comunicaciones y que resulta más fácil el intercambio comercial entre países, las desigualdades socioeconómicas de la población se han incrementado. O sea que no ha habido un avance porque hay países muy pobres o poblaciones muy pobres en los diferentes continentes, en los diferentes países. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, se da la tarea de investigar cuáles son los países que tienen mejor progreso. Y para eso, él tiene 3 aspectos a evaluar. El primero es la esperanza de vida. La segunda, el nivel educativo. Y el tercero, el nivel de vida. Si ustedes se pusieran a platicar con un familiar mayor, un adulto mayor, y le platican o le preguntan qué edad tiene, hay personas que ya pasan de los 80, 85 años. Entonces, a eso se le llama esperanza de vida. Es una proyección de números de años que esperan que vivan los habitantes de una población. En el tiempo de la revolución, pues ya ven que por las matanzas moría gente, pero hay personas que duraban mucho tiempo y se les llama longevos, porque duran mucho tiempo, tienen una esperanza de vida muy larga. En la actualidad de nuestro país, pues hay muchas situaciones que nos impiden llegar a cumplir tantos años y estar vivos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas enfermedades crónicas que afectan la salud y eso lleva a que tengamos una esperanza de vida menor de 60, 70 años. Ahorita ya podemos ponerle, por ejemplo, también lo del COVID-19. Sabemos que esa enfermedad pues ataca, o ese virus ataca principalmente a las personas diabéticas, a las personas hipertensas, a las personas obesas. ¿Por qué? Porque sus defensas del cuerpo pues no las tienen al 100 porque están deterioradas por las enfermedades que están presentando. Entonces la esperanza de vida es la proyección de la cantidad de años que vive una persona en la actualidad. El nivel educativo sirve para determinar la capacidad de un país para proporcionar servicios educativos a quienes están en edad de estudiar. Eso quiere decir que el país debe de crear escuelas, debe de preparar maestros. ¿Para qué? Para que la educación llegue a todos los rincones del país. Pero si analizamos nuestro país, nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que no terminaron primaria, tenemos muchas personas que no saben leer y escribir, y eso pues hace que nuestro país tenga un bajo desarrollo económico. Dice que conforme se incrementa el acceso a los servicios educativos y a la capacitación técnica y profesional, pues vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque si la persona estudia una carrera técnica y aprende un oficio, pues se va a poder desarrollar y desenvolver y tener recursos económicos. Las personas profesionales con mayor razón, las personas que terminan una carrera. Entonces, a eso se refiere el nivel educativo.
El nivel de vida dice que se mide con base a los recursos que se requieren para proveer las condiciones económicas y sociales necesarias para la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga los recursos económicos o el dinero suficiente para satisfacer las necesidades de él y de su familia. Hay que recordar que las necesidades básicas son alimentación, servicio médico, educación, recreación, vivienda, alimentación y vestido. Al hablar del vestido hablamos de la ropa y el calzado. Entonces, si tú tienes todo lo que tú necesitas, que te lo proporciona tu papá, pues tienes un nivel de vida apropiado, acomodado. Acuérdate que aquí en México las clases se dividen en baja, media baja, media, media alta y alta. O sea que los de la alta son los que tienen más recursos para satisfacer sus necesidades. Países con mayor y menor crecimiento económico. América del Norte y Europa Occidental, Japón y Austria son países con mayor crecimiento económico. Desafortunadamente México ocupa el número 53 y porque sus indicadores educativos son bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que como muchas personas no estudian, pues no hay un crecimiento económico porque no pueden trabajar en trabajos que les generen recursos económicos elevados o recursos económicos que lo ayuden a estar y a vivir bien, cubriendo todas sus necesidades. África, América Latina y los que integraban la Unión Soviética tienen niveles medios o niveles bajos. Dice que las condiciones de vida de la población son deficientes y son deficientes porque no cubren sus necesidades básicas. No se alimentan bien, no visten bien, a veces no tienen un hogar, no tienen servicios médicos, no tienen recreación y todo eso es importante para tener una estabilidad económica y un bienestar mejor al satisfacer todas sus necesidades. No se enfermarían, no estarían desnutridos y todo eso. Por eso la importancia, chicos, de que ustedes se preparen, de que estudien una carrera y que consuman cosas nutritivas para que puedan estar bien y no se me enfermen. Pues hasta aquí tenemos la actividad de geografía. Aquí les dejo dos actividades nada más, la página 142 y la página 143 de su libro de geografía. Como se han portado bien, dije, hoy les voy a dejar poquita tarea para que se relajen un poquito y descansen. Pues bien, chicos, como ya les decía, pues también vamos a trabajar historia en este video y nos vamos a ir en este momento a trabajar lo que es la historia. Si ustedes recuerdan, con la Revolución Mexicana el país quedó destruido. Las tierras no eran productivas, los comercios estaban destruidos, había vandalismo, y había muchas situaciones que impidieron que México tuviera pues una estabilidad económica. Durante este periodo, la meta principal del gobierno de México era resolver los problemas económicos. En el campo, chicos, había grandes desigualdades, carecían de empleo y sus tierras eran improductivas o se las habían arrebatado. ¿Qué quiere decir improductivas? Que como estaban muy dañados, estaban muy contaminados, no podían sembrar porque no daba fruto. Y la otra, pues el concepto de arrebatados implica que el mismo gobierno se las quitó para dárselos a otros. Entonces el presidente de ese momento decidió buscar e impulsar la economía en México. Y entonces la mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los recursos naturales que permitían su enriquecimiento, pero solo de algunos cuantos, no de todas las personas que participaban o que estaban viviendo en nuestro país. Solamente los que tenían dinero, pues explotaban y se hacían cada vez más ricos. Los recursos del gobierno eran escasos y los préstamos que obtenía del extranjero generaban intereses muy altos, los cuales hundían más al país, porque si no estábamos generando economía, al pedir los préstamos y al pagarlos, pues nos hundía un poquito más de lo que ya estábamos. Entonces el presidente pensó que tenía que haber ciertos cambios. Uno,
en la organización del trabajo, la propiedad de las tierras, la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los derechos de los campesinos y los trabajadores, la participación de la inversión extranjera y la educación. Si él mejoraba todos esos aspectos, él creía y estaba seguro de que la economía de nuestro país iba a mejorar, porque al limitar la participación de las inversiones extranjeras, pues entonces ya los mismos mexicanos tenían que invertir y el dinero se quedaba en nuestro propio país. También mejoró los derechos de los campesinos y los trabajadores. Acuérdense que antes los obligaban a trabajar más de 8 horas, les pagaban poco y entonces él empezó a crear situaciones para mejorar los derechos de los campesinos y los trabajadores. Otro cambio que él consideró que debía hacer era las condiciones materiales de las poblaciones rurales urbanas. Eso quiere decir que empezaron a construir escuelas, hospitales, a mejorar las condiciones de las localidades para que tuvieran mejor calidad de vida. La explotación de los recursos naturales ya no era tan fácil que los extranjeros vinieran, sino que él empezó a limitar eso para conservar nuestro país en buenas situaciones. Entre 1910 y 1930, la economía tuvo un crecimiento bajo, o sea, no avanzamos mucho. ¿Por qué? Porque eran muchos cambios los que tenía que realizar. Pero dice que Lázaro Cárdenas empezó a ver que el crecimiento económico había avanzado un poquito, pero esto se debía a las reformas e inversiones realizadas en la producción agrícola, en la creación de nuevas industrias, en las reformas agrarias realizadas por Lázaro Cárdenas. Entonces, si te diste cuenta, pues sí hubo cierto avance, pero no como el gobierno lo esperaba. Fue un proceso un poquito tardado para llegar y lograr a estar como estamos ahorita. Bien, chicos, aquí les voy a dejar 3 actividades. La primera es investigar en qué consiste la reforma agraria de aquellos tiempos. Da tu opinión en relación a la explotación de los recursos naturales por los inversionistas extranjeros. ¿Qué piensas tú que pasaba con los inversionistas extranjeros en aquel periodo? ¿Era correcto? ¿Estaba bien o no? ¿Crees que sí, sí era importante que ellos vinieran aquí a, a invertir y llevarse la mayor cantidad de dinero? Bueno, eso lo tienes que analizar y me lo plasmas en tu libreta. Y vamos a hacer una comparación de la participación de los extranjeros para la economía de México en la actualidad. ¿Qué piensas tú? ¿Si seguimos igual, si mejoramos o estamos peor? Esas son las actividades que vas a realizar, mi niño. Cuídate mucho, pórtate bien, haz todo lo que tu mami te pida. Pronto se va a acabar esta situación y podemos estar en contacto, platicar, pero ahorita lo más importante es tu integridad física, que te cuides y cuidar a tus familiares. Eso es todo por hoy. Ya sabes, si tienes duda me contactas y con todo el gusto estoy para atenderte. Chao.